Buenos días, compañeros y profesora. El día de hoy le corresponde al equipo J hablarles del síndrome hemorragíparo y coagulopatías. Nuestro equipo está conformado por Amador Sánchez, Itzel Ariadna, Cruz Miguel Keila y Gutiérrez Hernández Sandra Tania. Antes de profundizar en el tema, comenzaremos dando una breve recapitulación del proceso fisiológico de la coagulación. Empecemos hablando de la hemostasia. El sistema hemostático del ser humano se encarga del equilibrio natural entre los factores procoagulantes y anticoagulantes. En circunstancias normales, la hemostasia es regulada de modo tal que la sangre fluya por los vasos. Sin embargo, también está preparada para coagular lo más pronto posible la sangre y detener su flujo para evitar una hemorragia. Una vez interrumpida en forma satisfactoria la hemorragia, este sistema remodela el vaso lesionado para que se restaure el flujo normal. Los componentes principales del sistema hemostático que actúan de manera concertada son: 1. Las plaquetas y otros elementos formes de la sangre como los monocitos y eritrocitos. 2. Las proteínas plasmáticas como los factores de coagulación y elementos fibrinolíticos e inhibidores. Y 3. La pared vascular. Ahora hablemos del endotelio. Este tiene múltiples funciones necesarias para la vida. Expresa sustancias antiplaquetarias que evitan que otras sustancias adhieran a él. Entre estas están la proteaciclina, el factor de relajación endotelial u óxido nítrico, la antitrombina, la trombomodulina, el inhibidor de la vía del factor tisular y proteínas fibrinolíticas como el activador tisular del plasminógeno, que en la imagen lo podemos observar como A minúscula y TP mayúscula, e inhibidor de este mismo. Ante una lesión vascular, la hemostasia se activa para detener la hemorragia. Esta se va a dividir en dos: la primaria, que consiste en el cierre inmediato de la lesión por vasoconstricción y activación plaquetaria sin que se forme fibrina, y la hemostasia secundaria, que consiste en la formación de fibrina por medio de la fase fluida y cuya función es hacer más estable el coágulo. Una vez lesionado el vaso, posterior a la vasoconstricción mencionada anteriormente, las plaquetas se adhieren al sitio dañado, que suele ser la superficie de la íntima al descubierto. ¿Cómo sucede esto? El activador tisular del plasminógeno se activa y cambia a un fenotipo procoagulante al producir el factor de von Willebrand. Este se almacena en los cuerpos de Weber-Palade de las células endoteliales. El subendotelio tiene proteínas adhesivas que se unen a la membrana plaquetaria. La más importante es el colágeno, que se va a unir a la proteína de membrana GP1B9 y va a estar facilitada por el factor de von Willebrand previamente liberado. Al activarse las plaquetas, cambian de forma y ocurre la secreción plaquetaria. Las plaquetas tienen glicoproteínas que se unen a otras proteínas adhesivas para promover la adhesión y agregación plaquetaria. Dentro de su citoplasma existen dos tipos de gránulos: los gránulos alfa, que contienen beta-tromboglobulina, factor plaquetario 4, factor de von Willebrand, factor 5, fibrinógeno y trombospondina, y los gránulos densos, que contienen ADP, calcio y serotonina. A su vez también, los eritrocitos liberan ADP y mejoran la adhesión plaquetaria al empujar las plaquetas hacia la periferia del vaso. Cada agonista tiene un receptor específico y estimulan la unión de unas plaquetas con otras. A este proceso se le conoce como agregación plaquetaria. Para este se requiere de fibrinógeno y su receptor GP2B3A. El colágeno y la epinefrina activan fosfolipasas que convierten lípidos de la membrana en araquidonato. A su vez, el araquidonato en prostaglandinas inestables que se convierten en tromboxano A2. La fase fluida es un conjunto de reacciones bioquímicas que formarán una red de fibrina alrededor del coágulo plaquetario para consolidar la homeostasia. Para esto es importante hablar de los factores de coagulación. Los factores 3, 4 y 6 no existen. Los factores
12, 11, 10, 9, 7 y 2 son sinógenos de proteasas de serina. Los factores 5 y 7 son cofactores y los factores 2, 7, 9 y 10 son dependientes de vitamina K. El fibrinógeno plásmico soluble se convierte en fibrina insoluble mediante la trombina. Para la formación de trombina existen dos vías en el cuerpo, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca se activa cuando el factor de trombina hace contacto con la sangre y se une al factor 7, convirtiéndolo en factor 7A. El complejo factor trombina factor 7 activado activa al factor 10 que genera trombina a partir del factor 2. Por otro lado, tenemos la vía intrínseca. Esta inicia con el contacto de la sangre con células no hemáticas o superficies extrañas al vaso. Comienza con una serie de reacciones entre el factor 10, factor 12, factor de Fletcher y factor de Williams, que convierten al factor 11 en factor 11 activo, el cual en presencia de calcio, fosfolípidos y factor 8 activo convierten al factor 10 en factor 10 activo. Finalmente, el factor 2 se convierte en trombina. Esta transforma el fibrinógeno en fibrina y le estabiliza al activar el factor 8. El factor 8 activo entrecruza los polímeros de la fibrina haciendo una malla alrededor del coágulo plaquetario. Buenas tardes, mi nombre es Keila y voy a explicar brevemente el síndrome hemorragíparo. Y esta se da cuando la hemorragia no va de acuerdo al estímulo que lo originó, o bien se presenta de manera espontánea. Bueno, este tipo de hemorragias es el que se le considera como una hemorragia anormal, es decir, cuando hay una hemorragia espontánea, o bien es más profusa de lo que el estímulo agresor lo causaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez un traumatismo no va de acuerdo con la hemorragia que se está presentando, es decir, a lo mejor es una pequeña herida y sangra como si hubiera sido esta más agresiva. O bien, cuando una mujer acude a urgencias porque su sangrado menstrual está más abundante que en otras ocasiones. O bien cuando hay una epistaxis que se da de manera espontánea y pues no deja de sangrar. Y bueno, para entender también las hemorragias, vamos a hablar de la etiopatogenia, que son esta hemorragia se puede presentar por diferentes mecanismos fisiopatológicos y esta clasificación va a ser que nosotros lleguemos a conocer la causa de esta hemorragia, ya que se van a dividir o a clasificar de acuerdo al cuadro clínico que presente el paciente. Es decir, si estamos ante un síndrome trombocitopénico, trombocitopático, un síndrome coagulopático, un síndrome vasculopático o vasculitis. O bien si se tratara de un síndrome mixto. Y bueno, vamos a empezar con la evaluación de nuestro paciente ante un síndrome trombocitopénico trombocitopático. Esta se da por la alteración en las plaquetas, ya bien sea por trombocitopenia o trombocitopatía. ¿A qué me refiero? Que en la trombocitopenia pues sea por una disminución de las plaquetas o en la trombocitopatía por una alteración en la función de las plaquetas. Clínicamente esta hemorragia va a ser mucocutánea. La mayoría de las ocasiones va a ser una hemorragia que se presente de manera mucocutánea. ¿Con qué manifestaciones? Pues puede haber petequias, equimosis pequeñas, epistaxis, gingivorrea, alteraciones menstruales. Es muy importante reconocer que quizás estas vayan de acuerdo a este síndrome.
Para eso pues hay que hacer un interrogatorio profundo y pues una exploración física adecuada. En el síndrome coagulopático, pues puede haber defectos en los factores plasmáticos de coagulación, es decir, que haya deficiencia en la cantidad de alguna proteína o en su defecto de la función de estas proteínas. Estas hemorragias se van a caracterizar por ser hemorragias en cavidades, es decir, estas hemorragias pueden ser en la cavidad articular, que normalmente es la más afectada, en la cavidad craneal, torácica o abdominal, incluso en más cavidades de nuestro paciente. Y bueno, esto va a indicar pues un defecto, como ya lo dije, en los factores plasmáticos de coagulación, y es un ejemplo de patologías como el síndrome de la hemofilia, que pues estaremos hablando o estudiándolo después. La evaluación de nuestro paciente en un síndrome vasculopático pues va a ser por alteración en los vasos sanguíneos, puede ser por un proceso de tipo inflamatorio también, y por lo general se trata de un proceso inflamatorio, y esta se va a manifestar clínicamente por pequeñas pápulas eritematosas. Estas pápulas eritematosas no van a ser evanescentes a la presión, o sea que no se van a quitar cuando nosotros hagamos dígito presión, no van a desaparecer. O bien, estas pápulas eritematosas también van a afectar extremidades inferiores, pueden o no ser dolorosas, por lo regular no son dolorosas, y a veces se pueden acompañarse de prurito, pero pues no, tampoco es lo normal. Y bueno, algunos ejemplos de este síndrome vasculopático sería la púrpura alérgica o una anafilactoide o púrpura de Henoch, las vasculitis inmunes, y estas son las enfermedades pues más características de este síndrome. Para esto pues hay que hacer una evaluación de nuestro paciente profunda, es decir, conocer sus hábitos, sus antecedentes, y si tiene alguna otra enfermedad. También la edad de nuestro paciente pues es muy importante, pero pues esta la estaremos viendo en un momento. Las manifestaciones de la hemorragia o del síndrome hemorrágiparo pues pueden ser variadas, ¿no? Como ya vimos, dependiendo también de cada síndrome que nuestro paciente pueda tener. El síndrome hemorrágiparo tiene sangrado espontáneo, sangrado simultáneo en varios sitios, sangrados en sitios inhabituales, por ejemplo, como ya lo habíamos dicho, en una cavidad, en las cavidades articulares. Puede ser esta no atribuible a ningún traumatismo, o sea que sea de manera espontánea. La presencia de petequias y o equimosis múltiples, hemorragia abundante, sin proporción o con la lesión desencadenante. Estas hemorragias también son a repetición, sin causa local del sangrado, y bueno, el sangrado que no se va a controlar con maniobras locales, como podría ser pues una epistaxis, que a lo mejor en un momento el paciente no puede dejar de sangrar y va a acudir a la sala de urgencias. Y bueno, hay también manifestaciones de sangrado mayor. Puede presentar nuestro paciente cefalea, alteraciones visuales agudas, hemoptisis, esputo hemoptoico, antecedentes de sangrado abundante, hematemesis, melena. Y bueno, son manifestaciones que a lo mejor nuestro paciente manifiesta un sangrado mayor, quizás en una melena un sangrado de tubo digestivo, y ya se presentaría como una manifestación de un sangrado mayor.
Y bueno, también sangrados premonitorios de una hemorragia mayor podrían ser las ampollas hemorrágicas en la boca y las fauces. Por eso también es importante que en la exploración física tengamos a nuestros pacientes en un adecuado sitio para poder explorar todo de nuestro paciente, tanto en la piel como mucosas y cavidades. También la cavidad oral es muy importante también revisarla. Puede haber sangrados retardados respecto a la lesión, por eso también es importante preguntarle cuando quizás están sangrando por una extracción de muela que le sacaron un día antes o en ese momento y no sabe controlar pues esa hemorragia. Como lo decía, pues para el diagnóstico de este síndrome hemorragíparo, pues no es como que haya un diagnóstico de esto, sino más bien aquí hay que encontrar el causante de esta hemorragia. Y para eso pues vamos a preguntar sobre su padecimiento actual. A lo mejor es un paciente que llega a urgencias porque tiene una epistaxis, pero hay que pues identificar el sitio de sangrado, que en este caso sería una epistaxis, y preguntarle si tiene algún otro síntoma. Como ya vimos, podría estar acompañado de muchas otras, como en el síndrome trombocitopénico trombocitopático. Ahí nos dimos cuenta que puede haber gingivorrea y a lo mejor nuestro paciente solamente nos dice que tiene epistaxis y ya. Sin embargo, pues hay que preguntarle si se acompaña de algún otro síntoma. Y pues normalmente este sangrado pues tiene que ver con la hemostasia primaria y como lo dije antes, este sangrado es mucocutáneo, entonces siempre hay que preguntar si tiene algún otro síntoma. También hay que preguntar cuál es el desencadenante del sangrado. Si si fue de manera espontánea, si tuvo algún traumatismo y entonces determinar si esa hemorragia va de acuerdo al sangrado o a la hemorragia que tiene. Hay que preguntar la edad del paciente, qué edad tiene. Es muy importante que si nosotros vemos a un niño llegando y tiene epistaxis, petequias, gingivorrea y tiene muchas otras otros síntomas, pues a lo mejor se está tratando de algún trastorno hereditario y pues podemos a profundizar en este paciente. También es importante la relación del traumatismo, es decir, si tiene pues el tiempo. El tiempo es muy importante. Si el sangrado por defecto de algún traumatismo o de alguna cirugía o alguna extracción de diente es en el mismo momento, o sea, el sangrado empieza en ese instante, eso quiere decir que a lo mejor hay un defecto de la función de las plaquetas o del número de plaquetas. Este sangrado normalmente pues es al instante. Si el sangrado es por defecto de la coagulación, a lo mejor llegan en minutos después u horas después de este traumatismo. En cambio, pues si el sangrado es por defecto de fibrinólisis, pues este sangrado puede presentarse hasta el día siguiente incluso. Así que es muy importante preguntar en qué momento fue su trauma y en qué y después de cuánto tiempo empezó su hemorragia o si empezó en el mismo instante.
Bueno, ya por último, mi nombre es Tania y yo les voy a hablar de las coagulopías.